Bienvenido y bienvenida una vez más a Lecturas para tu Alma. Hoy escucharemos otro capítulo más del libro Reiniciando, vencer la depresión con el poder de la Kabbalah, de Yehuda Berg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más audiolibros gratuitos. Comencemos. Parte 5. Venciendo la depresión. Ha llegado el momento de que nos ocupemos de lo esencial. Hemos analizado los síntomas de la depresión, su origen y los obstáculos que afrontamos para vencerla. Saber todo esto es importante porque nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo superamos exactamente esta indiciosa enfermedad? En la presente sección aprenderás las herramientas cabalísticas que te permitirán arrancar la depresión de raíz y exponerla a la luz. Y según la Kabbalah, todo lo que entra en contacto con el poder transformador de la luz, todo, se convierte en luz. Amar a tu prójimo. Sin dudas has escuchado el viejo proverbio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para la Kabbalah, este singular principio nos ofrece una idea cabal de cómo obtener la felicidad. De hecho, todas las enseñanzas de la Kabbalah pueden ser resumidas en este consejo divino tan poderoso. Su mensaje es simple pero sorprendentemente profundo, y en su centro se halla el principio de compartir. Mejor dicho, no es el principio de compartir, sino el acto de compartir. Solo podremos salir de la depresión cuando nos acerquemos a otros y compartamos, tanto física como emocionalmente. El motivo es muy simple. Según la Kabbalah, la naturaleza del Creador es una fuerza que lo comparte todo, lo da todo y que ama incondicionalmente, cuyo deseo es llenar nuestra vasija, nuestra taza, de forma continua. Pero tal como vimos antes, para poder recibir de esta fuente necesitamos estar en afinidad con ella. Por lo tanto, el secreto del mundo es compartir. Es la cura definitiva para todos los males. Pero si es así, ¿qué hay de malo en que el Creador quiera compartir con nosotros? La respuesta es que nuestra naturaleza es distinta a la del Creador. Somos receptores, ¿recuerdas? Pero necesitamos ser de la misma naturaleza que el Creador para que su fuerza de luz esté con nosotros. Por consiguiente, para poder recibirla, debemos transformar constantemente nuestra naturaleza egoísta en naturaleza de compartir. Es la paradoja esencial de la vida. Para recibir debemos compartir. ¿Pero qué significa realmente compartir y, más específicamente, compartir con el prójimo? ¿Significa simplemente que cuando un vecino nos pide prestada una taza de azúcar, debemos dársela? Según la Kabbalah, la respuesta es no, aunque por supuesto no deberíamos negar la taza de azúcar a nuestro vecino. Compartir en su sentido verdadero requiere algo más de nosotros. ¿Más? Te estarás preguntando. Sí, más. La Kabbalah explica que el acto de compartir ocurre cuando abandonamos nuestra zona de confort para ayudar a otro. Actuar dentro de nuestra zona de confort o dar algo a alguien que íbamos a desechar de todos modos puede calificarse como una buena acción, pero no es compartir en el sentido cabalístico de la palabra. La verdad es que cuanto más trabajo nos cuesta dar, más luz recibimos. Cuanto más desinteresado sea nuestro compartir, mayor será nuestra conexión con la luz. Esto me recuerda algo que mi padre siempre ha dicho: cuando te ocupas del bienestar de los demás, la luz se ocupa de ti. Pero compartir exige que nos hagamos vulnerables ante los demás, exige que sintamos, y el oponente hará cualquier cosa que esté en su poder para convencernos de que el adormecimiento interior o la retención de nuestros dones es mejor que sentir o compartir. Intentará persuadirte de que lo más importante es tu confort, aun cuando éste empiece a convertirse en insensibilidad. En el momento en que verdaderamente estamos compartiendo, cuando damos algo que queremos o pensamos que necesitamos, comenzamos a sentirnos menos adormecidos y a transformarnos desde adentro. Nuestras defensas se ablandan y ayudamos a otros a ablandar las suyas. Y esto no se trata de un simple galimatías espiritual. Diversos estudios médicos demuestran que los patrones neurotransmisores del cerebro de las personas deprimidas se alteran significativamente cuando se ofrecen voluntariamente para ayudar a otros. En efecto, ayudar a los demás combate la depresión más que cualquier otro tratamiento estudiado, incluyendo la medicación y la terapia. Tradicionalmente, lo que ocurre con la depresión, dice el psicoterapeuta James Green, miembro del Instituto Psicoanalítico de California del Sur, es que los pacientes tienden a aislarse. Las personas depresivas dejan de relacionarse, se derrumban interiormente. Greene ha estado tratando la depresión durante 16 años. Hace 6 años conoció la Kabbalah y desde entonces la ha implementado en el tratamiento de sus pacientes. He descubierto que la Kabbalah es una inmensa ayuda para mis pacientes deprimidos. Sin embargo, el aspecto más impredecible de la práctica es compartir.
A partir del momento en el que se involucran en algún tipo de proyecto comunitario, comienzan a encontrar significado y propósito en la vida y recuperan las ganas de levantarse cada mañana. Se conectan espiritualmente con la luz porque están compartiendo y gracias a eso pueden ir dejando la medicación. Es un proceso, lleva tiempo, pero es impresionante. Son personas reales las que están viviendo esta clase de transformación. Veamos el testimonio de Shannon. Hace aproximadamente un año estaba hundiéndome en la peor depresión de mi vida. Sentía que nada en mí era hermoso, ni en mi mente, ni en mi alma, ni en mi cuerpo, ni en mi corazón. Me pasaba horas pensando en lo bien que parecía ir la vida de los demás. Conocí sus problemas, pero estaba convencida de que mi vida era más difícil. Tal vez Rachel no ganaba suficiente dinero, o Marnie todos sus novios la dejaban, pero por lo menos Rachel tenía un novio y Marnie tenía dinero. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Por muy malas que fueran las cosas que los demás me contaban de sus vidas, y por más genuina que fuera mi compasión por ellos, yo siempre podía señalar los aspectos en los que mi vida era peor. Una mañana pasé por delante de un centro comunitario y vi en la ventana un anuncio que solicitaba a profesores particulares para dar clases de apoyo a los niños de 8 y 9 años. De forma espontánea entré y me ofrecí para dar las clases 2 días a la semana. La primera vez que lo hice me sentí diferente. Antes de empezar estaba nerviosa. Me preguntaba qué pasaría si no le agradaba a algún niño o me tocaba un niño malo o si no recordaba las matemáticas de 8º grado. Pero, tal como aprendí al estudiar la Kabbalah, todos esos eran mis miedos egocéntricos. Y una vez que comencé a dar mi clase, me alejé tanto de mis problemas que fue como aterrizar en el cielo. Durante 1 hora dediqué toda mi energía a ayudar a alguien con su vida y no se trataba de inflar mi conciencia para sentirme superior, sino de algo muy distinto. Mi corazón había vuelto a latir. Mi depresión comenzó a disiparse durante periodos cada vez más largos. Hoy todavía tengo que luchar contra la depresión, pero de forma mucho menos intensa. Y sé que si siento venir el ataque, solo tengo que marcar un número, comunicarme con alguien y preguntar ¿qué puedo hacer por ti? Shannon experimentó por sí misma los efectos de darse a sí mismo por el bien del otro. Multiplica instantáneamente las dimensiones de nuestra vasija y nuestro deseo de vivir, amar y obtener luz. Recuerda que incluso los más pequeños actos de compasión desinteresada son recompensados por la gran revelación de la luz al final del día. La práctica de la apreciación. ¿Por qué nos resulta tan difícil desconectarnos de nosotros mismos y compartir? Porque el oponente nos convence de que no tenemos nada que valga la pena ofrecer. Compartir esa falsa creencia comienza con un principio muy simple, la apreciación. Apreciar es esencial para revelar la luz en nuestras vidas. Sin apreciación, todas las personas y situaciones maravillosas de nuestra vida nos pasarían inadvertidas. Podríamos tener todos los dones del mundo a nuestros pies, pero si no pudiéramos apreciarlos nunca, sería como no tener nada. De hecho, para la Kabbalah, la acción de apreciar es en sí misma una vasija que contiene luz. Cuando apreciamos algo, podemos revivir la luz que contiene en su interior. Por el contrario, si nos falta apreciación, nunca obtendremos la plenitud de lo que sí poseemos. Imagina una persona muy rica que no sintiera apreciación por el dinero. Nada de lo que tuviera, recibiera o comprara le daría satisfacción, plenitud o seguridad alguna. Podría no poseer nada y sería lo mismo. Porque la clave para la plenitud no radica en lo que tienes, sino en cuánto aprecias lo que tienes. Cuanto más aprecias tus dones, más luz aportas al mundo. La depresión tiene lugar en un estado de carencia total de apreciación. La solución radica en ser conscientes de nuestros dones y bendiciones y mantener un espíritu de gratitud. Sin embargo, esto puede resultar difícil cuando nos encontramos atrapados en las tensiones de los placeres del reino del 1%. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con la realidad del 1%, generalmente solo estamos buscando nuestro próximo arreglo temporal. Pero sea cual sea el placer temporal que éste pueda ofrecernos, rápidamente se convertirá en dolor. La verdadera apreciación no consiste en el placer efímero que nos da un momento o un objeto, sino en la naturaleza real, el significado y el valor de ese momento u objeto. Estos son aspectos que pocas veces podemos tocar. Por ejemplo, si un niño dibuja una tarjeta para ti, ¿puedes tocar el tiempo, el amor y la alegría que puso para hacerla? La tarjeta es tangible, pero solo es una escueta manifestación física del amor que ese niño siente por ti. Si aceptamos la tarjeta como un simple trozo de papel, entonces obtendremos un significado pero temporal placer de los esfuerzos del niño. En cambio, si vamos más allá de las apariencias e intentamos comprender y apreciar la tarjeta como una expresión de la esencia del niño, entonces gozaremos de una alegría más rica y duradera y él o ella también.
cuando empezamos a moldear nuestra vasija practicando la apreciación, a menudo es necesario fingir. Puede que tengamos que dar pequeños pasos, pero a medida que lo hacemos, nuestra vasija va creciendo y vamos experimentando cada vez más luz. Y créeme, este progreso solo puede mejorar hasta que la oscuridad queda completamente desterrada, tal como podrás comprobar muy pronto por ti mismo. Intenta realizar este ejercicio. Una mañana, cuando estés vistiéndote, considera todo el cuidado y el esfuerzo que alguien puso al coser tu camiseta, tus pantalones, tu ropa interior y tus calcetines. Primero alguien cultivó el algodón, luego alguien lo recogió y otro lo hiló. Otra persona lo entretejió formando la tela, que luego fue enrollada en un tubo para enviarla a la fábrica, donde alguien dedicó varias horas a dibujar un patrón, cortarlo y coserlo a máquina o a mano. Una vez finalizado, se envolvió y se envió a una tienda. Allí alguien sacó tu prenda de vestir del paquete, la planchó y la colocó cuidadosamente en el escaparate para que luego un vendedor te la enseñara. ¿Cuánto esfuerzo y energía se ha puesto en tu camiseta? Entonces, en vez de simplemente vestirte con ella por la mañana y arrojarla al cesto de la ropa sucia o al suelo por la noche, dedica un momento a apreciar todo lo que se ha invertido en la creación de una sola camiseta. Así, estarás conectándote con el panorama más amplio de aquello que a simple vista parece una mera prenda de vestir. Alcanzar esta perspectiva más amplia aumenta la capacidad de tu vasija para contener luz. Estás viendo más allá de los confines de tu existencia personal, experimentando la interconexión con toda la humanidad, y todo esto mediante un simple ejercicio. De más está aclarar lo difícil que es conectarnos con el sentimiento de apreciación de las cosas cuando nos hallamos deprimidos y sentimos lástima de nosotros mismos. Pero hay varias formas de superar esta resistencia inicial. A través de los años, muchos estudiantes de los centros de Kabbalah han descubierto un modo muy útil: escribir un diario de apreciación, con listas de aquellas cosas que aprecian en ellos mismos y en sus vidas. Algunos estudiantes emplean otro sistema. Colocan notas adhesivas con la palabra aprecia en diversos sitios de sus casas como recordatorio. En ambos casos, esta actividad nos alienta a tomarse un momento para pensar en todo aquello que aprecian y de esta forma logran enfocarse en el ahora. No se concentran en lo que han apreciado en el pasado o esperan apreciar en el futuro, sino en lo que aprecian en este preciso momento. Puede tratarse de algo tan básico como el hecho de tener alimento, agua, refugio, o haber tenido la energía para ir a recoger tu correo. Ningún don o tarea es demasiado pequeña para esta lista. Sin embargo, es importante hacer este ejercicio a diario, aun cuando repitas cosas, porque esto entrena tu mente para fijarte en aquello que tienes en tu vida en lugar de pensar en lo que te falta. Con el tiempo, esta tarea de confeccionar una lista de lo que apreciamos se convertirá en una tarea de una forma fácil. Podremos hacer internamente. Vale la pena el tiempo y el esfuerzo, te lo aseguro. Después de todo, ¿has conocido alguna vez a alguien que estuviera lleno de gratitud y deprimido al mismo tiempo? Probablemente no. Esto es porque el aprecio y la depresión no pueden coexistir. Reinicio rápido del sistema. Ejercicio 5. Ahora realizaremos un ejercicio breve que sin duda hará que tu sistema se sienta restaurado. Vamos a iniciar una búsqueda, pero no te preocupes. No te pediré que abandones tu sillón o tu cama, salvo que lo desees. En realidad, tú estás a cargo de crear la lista de objetos que deberás encontrar. Quiero que mires alrededor de tu habitación en la que te encuentras. Quiero que también tengas en cuenta la mascota que está durmiendo cerca de ti, o tu hijo o tu pareja si estás en la casa. Si estás solo, mira los cuadros de la pared, revisa los números y contactos de tu teléfono celular, o bien observa las citas de tu agenda, si es que tienes una, o piensa en tu trabajo actual, tus colegas o tu jefe. Ahora quiero que elabores una lista de al menos 5 personas o cosas por las que estás agradecido. Esto es una nota importante. Las cosas pequeñas tienen el mismo valor que las grandes. Esto significa que en esta lista tiene tanto valor la camiseta limpia que te has puesto esta mañana como ser padre de un niño sano. Escribe entonces lo que se viene a tu mente. Ahora que has terminado tu lista, es hora de emprender la búsqueda. Probablemente te estés preguntando cómo, pero sí sé exactamente dónde está todo. Yo soy el que ha escrito la lista. Y este es precisamente el punto. No tienes que mover ni un dedo para convertir tu incomodidad emocional en gratitud y alegría. Esto es así porque escoger la gratitud en vez de la depresión no requiere de ninguna búsqueda física. Solo exige un cambio de perspectiva. Este ajuste en tu forma de ver la vida y todo lo que te rodea tiene la capacidad de producir un cambio inmediato de la oscuridad a la luz y solo requiere de un esfuerzo mínimo de tu parte.
Nuestro Tikkun. La Kabbalah nos enseña que todos nacemos con un equipaje mental, emocional, espiritual e incluso físico que venimos arrastrando de nuestras vidas anteriores. Este equipaje es el efecto acumulativo de todas las veces que no pudimos resistir nuestro comportamiento reactivo. Y puesto que nuestro equipaje se representa en una variedad infinita de formas y tamaños, nuestro Tikkun personal también puede manifestarse en todo tipo de formas. Para algunos, su Tikkun es el miedo a hablar en público. Para otros, la misteriosa tendencia a escoger siempre a un hombre que no puede ser fiel. En algunos casos, es ser la mujer que posee un potencial increíble pero nunca logra nada. Si reconoces un patrón repetitivo en tu comportamiento, debes saber que te encuentras frente a tu Tikkun. Se trata de un componente negativo de nuestra personalidad que ya no te beneficia, un componente que dentro de poco aprenderás a transformar en actos de compartir. A medida que aprendamos a reconocer nuestro Tikkun y lo corregimos, creamos oportunidades para revelar luz, y cuando nos hallamos frente a la luz, nuestra oscuridad empieza a desvanecerse. La función por excelencia que cumple nuestro Tikkun, siempre y cuando lo conozcamos y corrijamos, es ampliar nuestra vasija. No olvides que nuestro propósito principal en la vida es volver a conectarnos con la luz, y esto lo logramos transformándonos, desarrollándonos y creciendo. Cuando nos desarrollamos y crecemos espiritualmente, nuestra vasija también lo hace. Y a estas alturas ya sabes lo que significa tener una vasija grande. Una vasija grande equivale a la luz abundante. Hacemos correcciones y ampliamos nuestra vasija cada vez que resistimos el impulso de reaccionar rápidamente ante las situaciones desafiantes que se presentan en nuestro camino. Al identificar nuestro Tikkun y aprender a controlar nuestras reacciones, creamos un cambio permanente y duradero. Nuestro Tikkun y la reencarnación. Ahora consideremos el principio del Tikkun, encuadrado en el gran proceso del que forma parte, la reencarnación y el viaje del alma. La Kabbalah nos dice que todos somos almas reencarnadas. Muchas cosas incomprensibles comienzan a adquirir sentido cuando las vemos a través de la reencarnación. La mayoría de nosotros hemos vivido la experiencia de revisar un lugar y sentir que ya hemos estado allí. Incluso tenemos un término para denominar esta sensación, que es déjà vu. O quizás hayas visto a alguien por primera vez y, pese a haber estado solo 5 minutos con esa persona, has sentido que la conocías desde siempre. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que debemos creer que solo tenemos una vida. La vida es breve, decimos, o solo se vive una vez. Pero, ¿y si la vida no es breve? ¿Y si la vida es parte de un largo contenido de vidas? Esto explicaría muchas aquellas sensaciones evocadas al déjà vu de ciertas personas conocidas que nos resultan tan familiares. El concepto de la reencarnación arroja luz sobre muchos de nuestros miedos que parecen irracionales. Supongamos que tenemos miedo a las alturas, mucha gente lo tiene, aun cuando no nos haya ocurrido nada que pueda justificarlo. O que tenemos miedo a navegar, a pesar de que nunca hemos experimentado ningún episodio terrible en un barco ni en el agua. ¿De dónde vienen entonces estos miedos? Según la Kabbalah, reflejan una experiencia traumática que sufrimos en una vida anterior. Por ejemplo, nos caímos de un lugar muy alto o fuimos víctimas de un accidente en barco del que quizás no nos pudimos salvar. Estos miedos que acarreamos de nuestras vidas pasadas se convierten en la base de nuestro Tikkun, que está constituido por los restos de nuestras vidas anteriores que necesitamos solucionar en esta vida. Consideremos el dinero, por ejemplo. Todos conocemos gente que tiene grandes dificultades para atraer la abundancia financiera a su vida. ¿Por qué sucede esto? Es posible que alguien a quien le cueste tanto ganar dinero en esta vida pueda haber sido avaro en una vida anterior. Su deseo de ayudar a otros ha sido mínimo y como resultado su vasija se ha contraído. Su Tikkun podría consistir en aprender a ser más generoso y ayudar a los demás. En el momento en el que este individuo venza su naturaleza egoísta y se dedique a realizar actos de compartir la abundancia financiera, comenzará a fluir en su vida actual. Todos conocemos la historia de Ernest Scrooge, del cuento de Navidad de Charles Dickens. ¡Qué ejemplo tan perfecto de confrontación con el Tikkun personal! Una vez que Scrooge reconoce su conducta repetitiva, rápidamente la corrige y como resultado experimenta abundancia, felicidad y la capacidad de disfrutar de todo lo que tiene en su vida. Nuestro Tikkun no es malo, en realidad es necesario para nuestro progreso espiritual. El reconocimiento de nuestro Tikkun nos permite ver el tipo de elecciones que hemos hecho en esta vida y en vidas pasadas, lo cual es un paso crucial para revelar luz. Cuando vemos nuestro Tikkun con claridad, adquirimos el poder de perfeccionar nuestras decisiones y de ver aquellas que nos han traído alegría y las que no lo han hecho. Al comprender nuestro Tikkun personal, podemos identificar nuestras debilidades para superarlas,
reconocer el equipaje que estábamos acarreando de vidas anteriores para librarnos de él, evitar los obstáculos y desviaciones del camino que lentifican nuestro progreso hacia la luz para acceder más directamente a ella, superar nuestros miedos más profundos para poder comprender de dónde provienen, reconocer que no son parte de aquí y el ahora y convertirlos en luz, dar el paso para alcanzar nuestro máximo potencial en el sentido más profundo. Si vencemos aquellos aspectos de nosotros mismos que vinimos a superar a este mundo, nos libraremos de los grilletes que nos aprisionan y podremos alcanzar hasta nuestro máximo potencial. No está nada mal para algo que venimos evitando todos estos años. Recuerda, no existen malas señales ni nos suceden cosas malas en esta vida. Solo existen distintos tipos de oportunidades. Si podemos ver las situaciones difíciles no como algo malo, sino como oportunidades para cambiar, nos resultará más fácil hacer nuestras correcciones, revelar luz y vencer la depresión. Comprender esto es algo muy importante. Casi todos luchamos por encontrar el significado de nuestras vidas, por encontrar esa respuesta que parece eludirnos continuamente, y la decepción puede llevar a ser devastadora. Llevar a cabo nuestras correcciones nos ayuda a poner fin a esa lucha, encaminándonos hacia la luz. Si necesitas ayuda para comprender qué significa el Tikkun y cómo puede ayudarte a crecer, te invito para que leas el libro El Poder de la Kabbalah, que también se encuentra en nuestro canal Para tu Alma. Antes de continuar, analicemos un aspecto más de la depresión y del viaje de las almas que merece nuestra atención. La Kabbalah nos enseña que cuando una persona se suicida, su alma no puede ascender al siguiente nivel. Su alma queda estancada, por así decirlo, en una dimensión intermedia y allí comienza a buscar un lugar para descansar. La idea de suicidarnos es una forma de cerrar nuestra vasija y por ende es otra forma de alejarnos de las oportunidades para revelar luz que nos presenta la vida. Cuando una persona tiene pensamientos suicidas inspirados por el oponente, se arriesga a crear una abertura a través de la cual pueda entrar un alma extraviada, lo que yo llamo un transeúnte. ¿Cómo es eso posible? ¿Recuerdas la ley de atracción? Lo similar atrae lo similar. Nuestros pensamientos suicidas atraen almas que alguna vez han vivido y actuado guiadas por esos pensamientos. Estas almas pueden entrar en nuestras vidas y descansar dentro de nosotros, haciendo que los síntomas de nuestra depresión se intensifiquen. Es importante saber que no hace falta que una persona esté sufriendo una depresión muy profunda para que esto ocurra. Incluso aquellos que sufren una depresión moderada pueden abrir su mente a pensamientos suicidas con el fin de obtener la energía temporal que tal huida proporciona. Esto crea las condiciones ideales para que entre un transeúnte, el cual hará que los síntomas de depresión moderada se intensifiquen de forma desproporcionada. Esto se debe a que, además del pensamiento depresivo del propio individuo, la persona también acumula la negatividad del alma transeúnte. Si un alma transeúnte entra a nuestra vida, no significa que debamos estar necesariamente a su merced. Existen algunos pasos que podemos dar para eliminar estas entidades de nuestro ser. Mikveh es un ritual de inmersión en agua. Según el Kabbalah, el agua es la forma física de luz que posee grandes propiedades curativas. Si nos sumergimos en una piscina llena de agua fresca, nos estamos envolviendo de luz y eliminando así cualquier rastro de oscuridad. Meditación. También puede ser muy beneficioso el uso de una meditación muy poderosa llamada eliminar los pensamientos negativos y disipar los vestigios del mal. El solo hecho de escanear las antiguas letras arameas asociadas con esta meditación puede aliviarnos de la presencia del alma transeúnte. Para mayor información puedes leer el libro Los 72 Nombres de Dios o revisa la parte 6 de este libro, en la que se explica la meditación en los 72 Nombres de Dios con más detalle. Ayuda al estudiante. Si sientes que necesitas más ayuda, por favor comunícate con un centro Kabbalah. Reinicio rápido del sistema. Ejercicio 6. Todos tenemos situaciones y personas y patrones que aparecen en nuestra vida una y otra vez. Detente un momento a reflexionar sobre tu vida. ¿Ves algún patrón? ¿Hay acciones que realizas de forma repetida o personas que atraviesan tu vida y que siempre te acaban haciendo daño? Reconocer las tendencias en nosotros mismos es el primer paso para corregirlas, y una de las claves para identificar estas tendencias es ser completamente honesto acerca de las situaciones dolorosas y repetitivas que ocurren en nuestra vida. No hay motivo para sentir vergüenza, ya que esta solo sirve para mantener oculto a nuestro tikkun. Ahora es el momento de abrirte y ser honesto contigo mismo. Escribe a continuación los patrones que puedas reconocer. Reaccionar o no reaccionar. Lo primero que debemos hacer para corregir nuestro tikkun
es aprender a resistir nuestras tendencias reactivas. Así es como empezamos a alcanzar todo nuestro potencial como seres humanos, y entonces comienza a ocurrir emocionantemente la magia. Una de las herramientas más útiles que la Kabbalah tiene para ofrecer es un método por el cual podemos identificar primero nuestro comportamiento reactivo y luego transformarlo en proactivo. Pero, ¿qué es exactamente el comportamiento reactivo? Según la Kabbalah, estamos siendo reactivos siempre que nos sentimos como si las cosas no sucedieran, sin importar si respondemos o no a este sentimiento con un comportamiento activo o pasivo. Por ejemplo, cuando echamos la culpa de nuestras desgracias a las condiciones externas. Al hacer reactivos, reducimos inconscientemente nuestra vasija y con esta nuestro deseo de vida y luz, y nos alejamos aún más. Cada vez que cerramos la puerta de la habitación, no porque necesitemos descanso y relax, sino porque el oponente nos arrastra hacia allí, estamos negando a alguien nuestra generosidad, nuestro talento y nuestra capacidad inherente para ayudarle a atravesar su sufrimiento y avanzar hacia la luz. Esto es comportamiento reactivo. Actuando proactivamente. Ahora que estamos aprendiendo a reconocer con más precisión nuestro comportamiento reactivo, es tiempo de que aprendamos a transformarlo en algo definitivamente beneficioso, un comportamiento proactivo. Este es un término que mi padre concibió para describir cualquier pensamiento, palabra o acto que llevamos a cabo y que desafía nuestra naturaleza básica. Cuando actuamos proactivamente, reconocemos que nunca nada nos sucede. Nosotros somos los que estamos a cargo de nuestra vida. Y si somos nosotros los mismos los que nos estamos sucediendo, bien o mal, entonces nos estamos conectando con el reino del 99%. He aquí un punto muy importante que debemos recordar. Cada vez que compartimos y que restringimos nuestros impulsos reactivos, nos estamos comportando proactivamente. Esto es así porque cuando nos comportamos proactivamente, actuamos como lo hace la luz del Creador. Por otro lado, el comportamiento reactivo solo sirve para atraer la oscuridad y la depresión. Para entender mejor este concepto, revisemos la ley de causa y efecto. Cuando en nuestro trato con hechos y personas sucumbimos al comportamiento reactivo, nos volvemos el efecto de nuestros impulsos en vez de la causa de nuestras vidas. De esta manera perdemos afinidad con el Creador, que es la causa de todas las cosas maravillosas. En cambio, si orientamos nuestra atención hacia el comportamiento proactivo, nos transformamos en la causa, nos volvemos creadores, y cuando somos la causa, estamos en afinidad con la luz. ¿Qué quiero realmente? ¿Estás listo para convertirte en el creador de tu vida y eliminar la depresión para siempre? Si tu respuesta es sí, entonces ha llegado la hora de aprender y practicar el simple acto, aunque profundo, de hacer una pausa antes de reaccionar. ¿Por qué es tan difícil detenerse por un momento justo antes de reaccionar? Posiblemente lo hayas adivinado, porque el oponente lo hace difícil, muy difícil. Cuando nos enfrentamos a cualquier situación, sea placentera o dolorosa, el oponente nos urge a reaccionar sin pensar. Él quiere que nos dejemos llevar por nuestra naturaleza reactiva. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, nos desconectamos del reino del 99% y de toda la luz que este reino nos brinda. Y así quedamos instalados exactamente donde el oponente quiere que estemos, solo en la oscuridad. Si nos detenemos a considerar nuestras reacciones y elegimos ser partícipes conscientes y presentes de nuestra propia vida, podemos comenzar a experimentar un increíble alivio de nuestra depresión. Esto implica dejar de funcionar en piloto automático y abstenernos de responder a las provocaciones como lo hacíamos hasta hoy. Confiar en nuestros antiguos patrones de funcionamiento no nos sacará de la oscuridad, pero sí lo hará crear una brecha entre el estímulo y nuestra respuesta, ya que en el curso de esta pausa tendremos la oportunidad de hacernos una pregunta crucial. ¿Qué quiero realmente? El hecho de hacernos esta simple pregunta nos impulsa a revelar los deseos verdaderos de nuestro corazón. Por ejemplo, si estamos considerando una relación de una noche, ¿queremos sexo o una conexión emocional verdadera con alguien que nos ame, a quien nosotros amemos también? Si queremos obtener dinero, ¿queremos el efectivo o es el sentimiento de seguridad lo que realmente deseamos? Actualmente muchas personas se someten a operaciones de cirugía plástica. ¿Realmente quieren transformar sus cuerpos o es su autoestima? Hacernos esta simple pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero?, nos lleva a comprender que los deseos verdaderos de nuestro corazón nunca son tan temporales y pasajeros como lo es ganar una pelea o decirle a alguien lo que se merece oír. Lo que realmente queremos es una conexión duradera con aquellos que nos rodean.
Al hacer una pausa para considerar nuestras respuestas con detenimiento, es menos probable que escojamos aquellas reacciones que nos dejarán sintiéndonos vacíos apenas unos segundos después. Cuando nos hacemos esta pregunta, damos una oportunidad a la luz de verterse en nuestra vasija y guiar nuestra respuesta. Solo si resistes tu impulso de dar un golpe cuando estás enojado, crearás nuevas posibilidades para obtener alegría y satisfacción verdaderas. Dicho sea de paso, tomarnos un momento para considerar una respuesta no significa necesariamente que no podamos responder. Tras la pausa, todavía podemos decidir actuar, incluso actuar duramente, pero lo haremos concienzudamente. Por ejemplo, es probable que la mujer que se coló delante de nosotros en la fila no merezca nuestra atención, pero sí el compañero que robó tu idea en el trabajo. Y no habría nada malo en intentar poner un remedio a la situación. Según la Kabbalah, todo sucede por un motivo. En este último caso, en vez de encerrarnos y sentir que la vida nos sucede sin importar lo que hagamos, hablar con el compañero de trabajo tal vez represente para él la oportunidad de descubrir sus propios dones. Quizás tu colega tenga algunos problemas personales que lo están llevando a actuar de forma imprudente e irrespetuosa. Si estamos presentes en la situación, podremos descubrir formas en las que podemos compartir y al hacerlo revelamos aún más luz. Además, puede que esa charla sea el comienzo de una buena amistad. Verdaderamente las posibilidades que contiene un comportamiento proactivo son ilimitadas. Hace poco una mujer me dijo que sus relaciones más importantes comenzaron sin que a ella le gustara la otra persona. Su ojo crítico le había estado impidiendo desarrollar conexiones valiosas con la gente que la rodeaba. Claramente, esta era una indicación de su tikkun, pero la mujer pudo transformar la energía de su reacción inicial en comportamiento proactivo. Y al comportarse proactivamente, pudo correr la cortina y revelar la luz. La Kabbalah nos muestra cómo transformar la energía que conllevan nuestras respuestas. Siempre surgirán situaciones difíciles, esto es algo que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo recibimos estas situaciones. Recapitulemos lo aprendido. Hasta aquí has aprendido una gran cantidad de información útil. Dediquemos un momento a recapitular toda esta información para ayudarnos a transformar nuestro comportamiento reactivo en comportamiento proactivo. La Kabbalah nos ofrece la siguiente fórmula de la transformación paso a paso. 1. Surge un obstáculo. 2. Identifica al verdadero enemigo. Ten en cuenta que tu reacción, el oponente y no el obstáculo, es el verdadero enemigo y que el oponente no es más que nuestro propio ego. 3. Apaga tu sistema reactivo. Esto crea un espacio para dejar que la luz entre. 4. Expresa tu naturaleza proactiva. Mírate a ti mismo como la causa, como el creador, como un ser que comparte. El momento de la transformación ocurre durante los pasos 3 y 4. Es entonces cuando podemos conectarnos con el reino del 99% y llegar a tocar la luz. Ahora veamos cómo podríamos aplicar la fórmula de la transformación en una situación de la vida real. Supongamos que tu amiga te invita a una fiesta. Te dice que irán muchas personas solteras y tú estás solo hace mucho tiempo y te gustaría mucho estar saliendo con alguien. Piensas que tener a alguien especial en tu vida te levantará el ánimo. La noche anterior no duermes bien, pese a que estás muy cansado. Al día siguiente en el trabajo piensas en la fiesta y en cuánto te apetece ir, pero después te imaginas teniendo que hablar con completos desconocidos y sin nada interesante que decir. Cuando esa tarde regresas a tu casa, planificas comer algo, ducharte y vestirte, pero después de cenar, decides mirar tu programa de televisión favorito. Cuando el programa termina, miras en tu armario y te das cuenta de que la única camiseta apropiada está sucia y que no hay nada más que te quede bien. Tu espalda te está comenzando a doler de nuevo, por lo que piensas que será mejor descansar y cuidarte antes que salir de fiesta. Aunque crees que sería interesante conocer a alguien, prefieres esperar una noche en la que tengas algo apropiado que decir o que te sientas un poco mejor contigo mismo. Además, hay algo muy reconfortante y tranquilizador en la idea de deslizarte entre unas cálidas sábanas con un recipiente lleno de palomitas de maíz y el control remoto. A primera vista, este comportamiento puede no parecer reactivo porque es muy pasivo. ¿Dónde está el comportamiento abusivo? ¿Dónde está la violenta ira? Pero apliquemos la fórmula cabalística a esta situación y veremos que puede acabar de un modo totalmente distinto si nos conectamos con la luz y nos resistimos al oponente. 1. Surge un obstáculo. Has sido invitado a una fiesta. Esta oportunidad te presenta como un desafío de abandonar la zona de confort que estás estableciendo en tu vida. Supone una amenaza para el refugio seguro que has creado para tus emociones y que te protege de las esperanzas y los miedos o deseos que has reprimido. 2. Identifica al verdadero enemigo.
Reconoce que tu reacción es el verdadero enemigo. Es contra la falta de deseo que tienes de luchar, no contra la perspectiva de asistir a una fiesta. 3. Apaga tu sistema reactivo para permitir que la luz entre. Existe una milésima de segundo antes de tomar cualquier decisión, hasta la más espontánea, en la que escogemos la forma en la que vamos a responder. Cuanto más control ejerzas sobre tu comportamiento reactivo, mayor acceso tendrás a ese momento de elección. Cuando pensamos que nos falta intelecto, atractivo o capacidad, estamos siendo reactivos. Juzgar a alguien, incluso a nosotros mismos, es un comportamiento reactivo. Por lo tanto, en el momento en el que te saboteas, tu deseo de ir a la fiesta porque te preocupas por tu apariencia, estás comportándote de forma reactiva. Por el contrario, si no reaccionas inmediatamente ante esta clase de preocupaciones y te tomas unos instantes para darte cuenta de que realmente quieres ir, estás aceptando la responsabilidad por tu propia vida. Esta es una forma de honrar a tu deseo más profundo. 4. Expresa tu naturaleza proactiva. Considérate la causa, el creador, un ser que comparte. Recuerda que compartir es una de las formas más eficaces para combatir la depresión y atraer la luz. Y la única forma que tienes de compartir es interactuando con los demás, ¿verdad? La lucha contra la depresión exige acción. Cuando estamos deprimidos, se nos estanca la mente, el cuerpo y el alma. Pero tenemos el poder de reanimar nuestro deseo si actuamos en la forma de vida. Asistir a la fiesta despierta el deseo de tener compañía, compartir, ser bondadoso y tal vez incluso de intimidad física. Todas ellas cosas buenas, y una vez que el deseo vuelva a fluir, nuestra depresión comenzará a desvanecerse. He visto a los 4 pasos en la fórmula de transformación en pleno funcionamiento una y otra vez. Harry había estado luchando contra la depresión durante por lo menos 20 años cuando se acercó a uno de nuestros centros de Kabbalah. Harry se automedicaba su depresión abusando del alcohol y de las drogas. También le aterrorizaba la idea de estar solo. La depresión no siempre se manifiesta con un comportamiento solitario. Muchas personas depresivas crean un caos constante en sus vidas porque tienen miedo de estar solas. Recuerda que afrontar tu depresión, identificarla y aceptar tu responsabilidad es el primer paso hacia la curación. La fórmula de la transformación benefició a Harry como el rocío a la hierba. Así lo explica él. Había probado todas las drogas recetadas y probadas, por no hablar del alcohol y los cigarrillos. Pasé muchas noches desagradables, algunas fantásticas, pero después de un tiempo las mañanas siguientes comenzaron a ser cada vez más dolorosas. Durante un tiempo mataba el dolor con más drogas. Después dejé la heroína y el alcohol y comencé a probar un antidepresivo tras otro, tratando de encontrar uno que me calmara y al mismo tiempo me diera vigor. Mientras tanto, un gran agujero crecía dentro de mí. Una vez que dejé de ir a las fiestas, muchos de mis amigos ya no querían pasar tiempo conmigo, por lo que comencé a pasar más y más tiempo solo. Esto no fue bueno para mí. Soy una buena persona que piensa mucho y todo lo que hacía era pensar lo horrible que era mi vida. Y no solo eso, sino que pensaba qué horrible era la vida de todos los demás. No podía dormir y no pasó mucho tiempo hasta que volví a la heroína, a los bares y a estar constantemente rodeado de gente. Por lo menos así podía distraerme un poco del gran dolor que sentía. Cuando comencé a estudiar la fórmula de transformación, poco a poco fui reconociendo algunos de mis comportamientos. Parece ser que la mayoría de los drogadictos están simplemente buscando la luz. Nosotros lo llamamos volar, pero en muchos aspectos la sensación es la misma. Yo iba tras ese sentimiento de una forma que no podía durar. Mi obstáculo eran las drogas, pero estas solo eran el efecto. Mi verdadero enemigo era mi miedo a estar solo con mi depresión, con el gran agujero negro que se había adueñado de mi corazón. Por supuesto, mi reacción a esto fue tomar más drogas. Solo deseaba ocultarme de mi propio dolor y las drogas eran un efecto de ese deseo. Sabía que cada vez que consumía drogas estaba siendo reactivo. Poco a poco comencé a cambiar. En vez de ir a los bares, un día invité a una buena amiga a cenar y conversamos en profundidad sobre cómo estar deprimido. Resultó que ella también estaba luchando contra una depresión, aunque nunca estaba en las fiestas a las que yo iba porque estaba demasiado ocupada mirando la televisión debajo de su edredón. Después me dijo lo importante que había sido para ella salir de su casa ese día y cenar conmigo para resistir su comportamiento reactivo. Así, reconociendo mi obstáculo y eligiendo resistir mi comportamiento reactivo, no solo me ayudé a mí mismo, sino que ayudé a alguien más. Tiempo después aprendí que esta es una forma de compartir y una de las herramientas clave para superar la depresión. A partir de esa noche, pese a que nada había cambiado dramáticamente, comencé a aplicar la fórmula de la transformación cada vez que podía. Ya han pasado 4 años y estoy completamente limpio, ni siquiera tomo antidepresivos. Y si bien sigo disfrutando de la compañía de los demás, puedo estar conmigo mismo y mis zonas de molestia sin dolor.
Siempre es difícil enfrentarse a las partes dolorosas de uno mismo, pero ahora puedo hacerlo porque sé que es el primer paso para transformarlas en deseo y luz. La Kabbalah nos enseña que existen dos formas de eliminar las cortinas que oscurecen la luz: el sufrimiento y la transformación espiritual. Cuando sufrimos el dolor involucrado en el proceso, el sufrimiento, el desconsuelo, la pena, produce una serie de catarsis, purga nuestro ego y deja que nuestra alma, nuestro verdadero yo, brille más intensamente. Este es el motivo por el que podemos sentir una repentina sensación de unidad y amor con otros cuando ocurre una tragedia, o por el que nos sentimos mejor después de haber llorado. La experiencia del sufrimiento profundo subyaga a nuestro ego y toca nuestra alma. Sin embargo, la luz experimentada a través del sufrimiento es solo temporal por naturaleza. Cuando el recuerdo del dolor se desvanece, nuestra alma se retira y nuestro ego se siente otra vez lo suficientemente fuerte como para tentarnos a reaccionar, a dar rienda suelta a nuestros impulsos. Presta atención a los momentos en los que el ego está jugando al gato y al ratón. Detente un momento y controla tu respuesta. La fórmula de transformación es la clave para despertar tus deseos. La importancia de la voluntad. Puedes leer este libro 10 veces, subrayar los pasajes más importantes y alentar a tus amigos a experimentar con la fórmula de transformación. Pero sin una voluntad genuina y profunda de cambiar, no lograrás nada. La voluntad no es una emoción superficial. No es lo mismo que querer algo, por ejemplo. Lo que se quiere puede ser pasajero y puede abarcar desde una raqueta de tenis hasta un cuarto de baño de color rosa o un mejor amante. Puedes querer algo hasta reventar, pero sin la voluntad de dar los pasos necesarios para conseguirlo, todo seguirá igual. Si estás leyendo este libro, sin duda quieres liberarte de la depresión. Esto es muy bueno porque significa que estás experimentando deseo y que tu falta de deseo está comenzando a desaparecer. ¡Excelente! Sin embargo, considera si realmente estás dispuesto a dejar ir a tu depresión. La naturaleza humana es tener costumbres arraigadas. Incluso nuestras tendencias más perjudiciales pueden parecernos reconfortantes simplemente porque son familiares. ¿Cómo sería no estar deprimido? ¿Qué sucedería si el deseo surgiera? ¿Podría alentarnos a hacer cosas para las que no estamos preparados? ¿Nos presionaría más de lo que estamos preparados? ¿No traería el fin de la depresión sus propias complicaciones, tal vez algunas peores que las actuales? ¿Cómo será enfrentarnos a nuestro ticún? Tómate unos momentos para considerar estas preguntas antes de continuar. Puede que no nos guste estar deprimidos, pero al menos sabemos de qué se trata. ¿Cómo podemos querer algo que nunca hemos experimentado antes? A menudo tenemos miedo al cambio. El cambio trae consigo una serie de emociones nuevas y apenas hemos hecho las paces con las que ya conocemos. Por lo tanto, para cambiar de forma significativa y duradera, hace falta una fuerte voluntad y disposición. Pero no te preocupes, te mostraré cómo puedes fortalecer tu voluntad. Hay una enseñanza cabalística tradicional que dice así: un estudiante se acercó a su maestro y le confesó las inconmensurables malas acciones que lamentaba haber realizado. El maestro, que era un gran cabalista, le dijo que eran cosas tan horrendas que la única forma posible de expiación era una muerte agonizante. El estudiante debía beber mercurio caliente. Al principio el estudiante estaba muy afligido y aterrorizado. Había muchas cosas en su vida que no quería dejar y ciertamente no quería sufrir una muerte lenta y dolorosa. Pero después de un prolongado examen de conciencia, el estudiante aceptó. No obstante, le pidió a su maestro que le administrara el veneno, pues él no se sentía capaz de hacerlo por sí mismo. El cabalista le pidió al estudiante que se acostara, cerrara los ojos y abriera la boca. Este obedeció y el maestro vertió un frío líquido en su garganta. Puesto que el estudiante esperaba entrar en una agonía, se sorprendió al ver que continuaba vivo. El líquido no había sido más que agua. El cabalista le explicó que como había estado dispuesto a morir para expiar sus pecados, se había enfrentado al miedo más grande que existe, el miedo a la muerte. Todos los rasgos negativos que antes lo habían empujado a cometer estos actos horrendos se habían transformado en luz. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? La importancia de la voluntad. El estudiante no solo quería expiar sus malas acciones, sino que además tenía la voluntad de hacerlo. Tenía una determinación y una claridad que surgían de lo más profundo de su alma. Para poder cambiar debemos encontrar esa misma voluntad, ese mismo sentido de determinación y claridad dentro de nosotros. Aquí termina otro capítulo del libro Reiniciando, vencer la depresión con el poder de la Kabbalah, de Yehuda Berg. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido gratuito. Te espero en el próximo capítulo.
para tu alma.